Estimados colegas de la comunidad jurídica del Consejo Nacional de la Judicatura, en esta ocasión nos queremos dirigir a ustedes con el propósito de hacer una introducción sobre la temática que se ha abordado en el marco legal, en el módulo cuarto del diplomado bursátil relativo al marco legal sobre prevención del lavado de dinero y activos vigente en El Salvador. Sobre el particular, queremos iniciar estableciendo algunos elementos que se han desarrollado en esta temática. Antes de ello, pues también debo decir que mi nombre es Vladimir Alvarado. Yo he venido trabajando desde hace algún tiempo en la implementación de controles y políticas asociadas a la gestión de riesgo de lavado para empresas del sector financiero y del sector real. Y cuento con una certificación de la asociación ACAMS sobre el tema de prevención de lavado. Bien, básicamente el tema que se ha desarrollado junto a los jueces y magistrados que participan en el diplomado se ha dividido en tres elementos. El primero de ellos, algunos aspectos relacionados al entorno internacional y a los estándares que establece el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como un organismo supranacional que define, si se quiere, una serie de recomendaciones para los países que, si bien no tienen un carácter normativo específico, digamos, en el derecho internacional, como normas vinculantes o como un tratado, pero que sí, debido a la importancia que se le otorga por parte de organismos multilaterales que son observadores de los procesos de evaluación del GAFI, los países adoptan dichas recomendaciones para incorporarlas a sus regulaciones locales y en esa medida establecer su combate efectivo al lavado de activos. En tal sentido, en esa primera temática vamos a ver un poco acerca del entorno internacional. En un segundo componente de la capacitación, pues se desarrolló un poco acerca del delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y las implicaciones que surgen alrededor de estas actividades delictivas. Y finalmente, en una tercera etapa, se desarrolla lo relativo a los elementos de la gestión del riesgo de lavado y en particular las obligaciones que surgen para las entidades que están sujetas dentro del alcance de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador. Bien, en cuanto al primer elemento que mencionábamos, las recomendaciones del GAFI tienen como punto de partida una aprobación en el año 1989 por parte del grupo de los 7 países más poderosos, en la cual se definen 40 recomendaciones para el combate del lavado de activos, sobre todo como producto de los bienes ilícitos adquiridos por el narcotráfico. Sin embargo, en el desarrollo del tema, ¿verdad?, ya casi a 30 años de esas primeras recomendaciones del GAFI, se ha venido implementando una serie de convenciones a nivel internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, contra la delincuencia organizada transnacional y contra la corrupción, ¿verdad?, que son 3 convenciones importantes alrededor de ese tema y que en buena medida pues, han venido a complementar las recomendaciones del GAFI. Asimismo, estas iniciales 40 recomendaciones se acompañaron después de los ataques a las Torres Gemelas en el año 2001 con unas 9 recomendaciones adicionales para el combate a la financiación del terrorismo. Y en ese sentido, nosotros como país hemos sido evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe y digamos al cual estamos adscritos como un organismo que ejerce evaluaciones al estilo del GAFI. Y hemos pasado por un proceso de evaluación mutua en la tercera ronda de evaluaciones que inició en el año 2010. Y notábamos que durante el desarrollo de esta evaluación y en el primer informe de evaluación mutua que se emite en ese año, se establecen algunas valoraciones sobre 5 recomendaciones esenciales y clave que a nivel de país no estábamos cumpliendo en su totalidad. Y esas recomendaciones se circunscribían al ámbito de
los requisitos de debida diligencia, que era la antigua recomendación 5, la regulación del marco de supervisión del sistema financiero, el tema de los requisitos para la extradición de personas vinculadas a delitos de lavado de dinero y también lo relacionado al marco de las APNFDs, que son las actividades y profesiones no financieras que son de alto riesgo. En ese sentido, pues, a partir del año 2010 se inicia un proceso de adaptación de las regulaciones locales del marco legal vigente en El Salvador para efecto de cumplir lo que se exigía por parte del GAFI, en este caso del GAFIC, que es al cual estábamos adscritos nosotros, estamos a la fecha. Y a partir de ello, pues también se establecieron una serie de reformas, ¿verdad?, al marco de regulación en el sistema financiero, ¿verdad?, que se integra en una sola institución a partir de la emisión de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero en el año 2011, y se ejerce ya un proceso de vigilancia y de auditoría de parte de la superintendencia sobre el riesgo de lavado hacia las instituciones financieras. Y de la misma manera, en cuanto a la ley contra el lavado de dinero, pues también se llevan a cabo una serie de reformas orientadas al cumplimiento de ciertos elementos que no teníamos definidos en su totalidad, como el tema de los reportes de operaciones reguladas según el estándar internacional, acorde al umbral establecido internacionalmente para reporte, la regulación de las personas expuestas políticamente, lo relacionado al tipping off o a la revelación de información indebida, digamos, de reportes que vienen de las entidades obligadas, y de la misma manera, pues también el deber de los sujetos obligados o la facultad de solicitar información adicional a los clientes, y ahora pues también como parte de la reforma la posibilidad de desvincularse de los clientes en cuanto al hecho que ellos no suministren la información necesaria para conformar sus expedientes. Bien, finalmente, como producto de este esfuerzo, de este informe de evaluación mutua y de las actividades que se llevaron a cabo con el propósito de cumplir estas recomendaciones, en el año 2014 se presenta un 9º informe de seguimiento, y pues ya El Salvador presenta las acreditaciones, si se quiere, necesarias en cuanto al marco legal para, si se quiere, superar, ¿no?, este proceso de evaluación y de seguimiento continuo en el que nos había incorporado el GAFIC. Bien, en términos generales veíamos en el desarrollo, tal como ustedes van a ver, del módulo, algunos ejercicios digamos, de verificación sobre el marco legal sobre antilavado en otros países, como en Chile, en México y en Panamá, ¿verdad? Y sobre el particular notábamos que en el caso de El Salvador, pues aún no hemos concretado una encuesta nacional de riesgos que nos permita identificar aquellos sectores o, digamos, factores de riesgo a nivel de país que nos permitan llevar a cabo adecuados controles según las directrices del regulador o de la entidad encargada del combate al lavado de dinero y activos directamente, como es la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Y en tal sentido, pues notábamos que en otros países ya se ha llevado a cabo este ejercicio de realizar una encuesta nacional de riesgos que arroja algunos elementos sobre este tema, ¿no? En el caso de Chile, pues eso se llevó a cabo en el año 2015, en el caso de México en el año 2016, en el caso de Panamá en el presente año, ¿verdad? Y sobre esta base, pues también resulta muy relevante que se dé cumplimiento a la recomendación 33 y 34 del GAFI en cuanto a la revelación de información, ¿verdad?, sobre estadísticas y retroalimentación sobre casos investigados y judicializados, sobre todo en cuanto al tema del lavado de dinero y activos. Porque de esa manera también la población y los sujetos obligados pueden identificar algunas tipologías comúnmente utilizadas por la delincuencia organizada para efecto de introducir fondos ilícitos a la economía formal, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues tenemos alguna jurisprudencia sobre
casos que se han llevado a los tribunales y recientemente pues también algunos casos de corrupción vinculados al uso de fondos ilícitos, ¿verdad?, mediante mecanismos de ocultamiento de estos fondos. En ese sentido, pues hemos pretendido realizar un abordaje general, ¿verdad?, sobre el marco internacional de prevención del lavado, no sin antes recordar que también existen otras legislaciones, como el caso de la Unión Europea, en la cual ellos regulan vía una directiva general para los países miembros de la Unión el tema de la gestión de riesgo de lavado, y ellos facultan a que ciertos sectores de la economía puedan ser incorporados como sujetos obligados a criterio de los países, ¿no?, en base a su análisis de riesgo, a sus factores de riesgo particulares en su jurisdicción. Y en esa medida, pues la Unión Europea únicamente establece algunas líneas generales sobre sujetos obligados que comprenden al sector financiero, al sector de juegos de azar en general, al sector inmobiliario o de bienes raíces, a las joyerías o negocios que comercien con efectivo, en su rubro ordinario de negocios por montos superiores a 15.000 euros, y también a abogados, contadores y auditores en negocios específicos que tienen que ver con la fusión de sociedades, el otorgamiento de servicios secretariales o lo que se conoce en general como servicios societarios, ¿verdad?, que se considera, de acuerdo a las regulaciones internacionales, como actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, con cierta propensión al riesgo de lavado. Con ello, pues, cerramos la primera etapa en cuanto al entorno internacional sobre el riesgo de lavado. Bien, en el segundo componente del marco legal del diplomado bursátil, en este módulo cuarto, queremos abordar un poco acerca de las actividades delictivas directamente relacionadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con el propósito de establecer una diferenciación entre el delito de lavado o los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y el riesgo que representa para las entidades financieras, en el caso particular las entidades bursátiles, con respecto a los negocios que ellos desarrollan. En tal sentido, pues nosotros tenemos regulado en nuestra legislación, tanto en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, como en el artículo 29 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, los delitos específicamente relacionados a estas actividades. Y sobre ello mencionábamos que el delito de lavado de dinero en El Salvador se regula como los actos relacionados a depositar, retirar, convertir o transferir bienes de origen ilícito relacionados a delitos cometidos ya sea dentro o fuera del país. Y en el caso de la financiación de actos terroristas, pues se refiere a las actividades de proveer, recolectar, transportar fondos o servicios financieros con el propósito de cometer delitos previstos en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En ese sentido, hemos cumplido con los estándares internacionales en cuanto al hecho de tipificar como figuras delictivas estas actividades, ¿verdad?, que en el caso de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo está vigente desde el año 2006, pero existía un proceso de inconstitucionalidad por el cual se impugnaba su aplicación y que se resolvió hasta agosto del año 2015. Y en el caso de la Ley contra el Lavado, pues sí se ha venido aplicando o ha estado vigente al menos desde el año 1998. Sobre ello, pues interesa completar el marco legal en materia de sanciones penales, relacionando que el delito de lavado de dinero pues también está asociado con una serie de delitos fuente o delitos generadores que se incluyen en el artículo 6 de la ley. Y en dicha disposición se regulan actividades como afectaciones concretas al patrimonio de las personas, como la extorsión, el secuestro, el robo o hurto de vehículos en ese caso, así como la administración fraudulenta y otra serie de delitos relacionados a afectaciones al interés público, ¿no?, como el tráfico de personas, el soborno, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones ilícitas como actos de corrupción en general y la evasión de impuestos.
Y finalmente, pues también se regula en términos generales los delitos previstos en la Ley Reguladora de Actividades relativas a las drogas. Y finalmente, pues se define como dentro del alcance todas aquellas actividades que son generadoras de bienes ilícitos, ¿no? De flujos de fondos ilícitos. Y en tal sentido, pues nosotros nos interesa también conocer acerca de la exposición al riesgo de lavado en el sector bursátil, es decir, cómo los participantes del mercado de valores también pueden tener una exposición al riesgo en razón de las actividades que llevan a cabo, ¿no? Y sobre ello, pues también mencionábamos que son las casas corredoras de bolsa las que tienen un contacto directo con los inversionistas y que realizan la función de intermediación bursátil en este mercado. Ello no quiere decir que otros participantes como los emisores de valores, las sociedades clasificadoras de riesgo o sociedades titularizadoras o gestoras de fondos de inversión no tengan una exposición a este riesgo, sino que más bien cada uno debe realizar un análisis de sus procedimientos y sobre todo de los clientes que atienden directamente para efecto de establecer los controles adecuados para proteger su negocio contra el ingreso de fondos de origen ilícito. Sobre esta parte, pues también interesa recalcar que la ley no solamente prevé sanciones para las personas que cometen directamente estos hechos ilícitos, sino que también se penaliza la divulgación indebida de información, ¿verdad? Y sobre ello mencionábamos que las recomendaciones del GAFI, específicamente la recomendación 21, establece la prohibición de divulgación de información relacionada a los reportes de operaciones sospechosas y que hasta antes del proceso de evaluación mutua que inició en el año 2010, nosotros no teníamos incorporada esta figura delictiva en nuestra legislación, ¿verdad? Actualmente ello se regula en el artículo 26-A de la ley, el cual establece sanciones tanto para la revelación o divulgación indebida de reportes que se envían a las autoridades o de la información que se envía a la UIF en el caso concreto, así como también la destrucción o la desaparición de esta información, ¿verdad? Y para ello se definen una serie de sanciones que pueden llevar hasta 8 años de cárcel. Finalmente, cabe la pena resaltar el hecho que en nuestro país las personas jurídicas en el tema de lavado de activos específicamente, de acuerdo al artículo 15 de la ley, pueden ser merecedoras o se les puede atribuir una responsabilidad civil subsidiaria especial, conforme a lo que establece el artículo 38 del Código Penal. Y ello pudiese en algún momento interpretarse como una medida que no resulta acorde al avance en otros países con relación a las sanciones o a la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Que en otras jurisdicciones puede implicar sanciones relacionadas al retiro de incentivos fiscales, incluso a la disolución de estas entidades o a sanciones pecuniarias directamente a estas entidades y no de forma subsidiaria como se regula en nuestra legislación. Para el caso del financiamiento de actos terroristas, efectivamente en el artículo 41 se definen sanciones relacionadas a la disolución de la sociedad y a una multa de hasta $500.000 en caso que se comprobare la participación de sus directivos en el favorecimiento de actividades terroristas, ¿verdad? Sin embargo, para el tema concreto del lavado de activos, ello no se ha extendido a efecto de regular responsabilidad penal para las personas jurídicas en forma específica. Con ello, pues, tenemos un panorama muy general sobre el marco legal sancionatorio en cuanto al tema de lavado de activos y financiamiento de actos terroristas. Finalmente, en el desarrollo del módulo cuarto relacionado al marco legal en cuanto a prevención del lavado de dinero, en el sector bursátil nos interesa resaltar las principales obligaciones derivadas de la ley para los sujetos obligados y que en buena medida se adaptan al marco de recomendaciones del GAFI orientadas a la prevención del lavado en las entidades financieras y entidades no financieras de alto riesgo.
Sobre el particular, pues el artículo 2 de nuestra Ley contra el lavado de dinero y activos define una serie de sectores que se consideran sujetos obligados al cumplimiento de la ley. Y en el primer numeral, relacionado a estos sujetos, pues se incluyen a todas las entidades supervisadas por el sistema financiero, dentro de lo cual se incorporan evidentemente las entidades que son participantes del mercado de valores. Además, de ello, pues se establecen otros sectores de la economía, ¿verdad? Lo que comúnmente se conoce como el sector real, y se regulan sectores como la venta de vehículos o la distribución de vehículos nuevos o usados, las empresas constructoras, las empresas hoteleras, agencias de viajes, el sector de transferencia de bienes o transferencia de fondos, comúnmente como casas remesadoras, e inclusive hoy por hoy con las transferencias de fondos que se pueden realizar por plataformas electrónicas, y se incluyen una serie de sujetos que se incorporan a partir de las reformas del año 2013, como los proveedores de servicios societarios, partidos políticos, ONGs, asociaciones y gremios empresariales, en particular, y cadenas de farmacias. Y finalmente, dentro del alcance de ese artículo 2 se define a otro tipo de sociedades mercantiles que van a estar incluidas dentro del alcance de la ley. ¿Cuáles son las obligaciones de estas entidades conforme a la ley? Básicamente, en el artículo 10 se definen 5 obligaciones específicas de estas entidades, y en el artículo 9 y 9-A se definen las obligaciones de reporte de operaciones. En el artículo 10 se define en primer término la obligación de identificar de forma fehaciente a sus clientes y usuarios, y esto implica que las entidades participantes del mercado de valores deben asegurarse de contar con un expediente de identificación y un formulario en el cual se incorporen datos generales sobre la actividad económica y el propósito de las operaciones que desarrollan sus clientes. Y adicionalmente se debe incluir una declaración jurada sobre el origen de los fondos y sobre la veracidad de la información que se declara a la entidad financiera o bursátil en el presente caso. En ese sentido, esta disposición tiene, si se quiere, en un ámbito más amplio, persigue el cumplimiento de la debida diligencia o de llevar a cabo procedimientos de debida diligencia para la documentación de clientes. Asimismo, se establece la obligación del mantenimiento de registros conforme a la recomendación 11 del GAFI, ¿verdad?, que se refiere al archivo y conservación de documentos por un plazo de 15 años. Esta información se puede resguardar en forma física o electrónica conforme a lo que establece el instructivo de la UIF, y sobre todo va orientada a poder colaborar en los procesos de investigación que llevan a cabo las autoridades, y que, tal como sabemos, en el tema de combate al lavado de dinero, al narcotráfico, a la corrupción u otros delitos generadores, las investigaciones pueden demorar largo tiempo, y prueba de ello son casos como el relacionado a la empresa Odebrecht, ¿verdad?, empresa de origen brasileño con presencia en diversos países de la región, que hemos abordado en un ejercicio con los colegas participantes del diplomado, y sobre el cual nos vamos a referir un poco más adelante. Además, decíamos que esta información debe estar disponible para efecto de que las autoridades la puedan requerir por un plazo de hasta 15 años. La tercera obligación que se define en el artículo 10 es la obligación de capacitación al personal, ¿verdad?, que debería llevarse por regla general, al menos de forma anual, una capacitación dirigida al personal, sobre todo de acuerdo al instructivo, al personal relacionado a la atención de clientes, al manejo de sistemas informáticos y al manejo de los ingresos de la entidad bursátil. Esta capacitación debería estar orientada a que los colaboradores de las entidades reconozcan los principales factores de riesgo asociados al negocio en el cual ellos participan, para el cual trabajan, y los mecanismos de comunicación con el área de cumplimiento para efecto de hacer del conocimiento de ellos alguna duda o inquietud, o apoyarles en alguna medida con los procesos de documentación de clientes o en algún momento de identificación de operaciones inusuales. Esta capacitación además debería documentarse y añadirse, si se quiere,
al programa de cumplimiento que se lleva a cabo por parte de la oficialía. Posteriormente, una cuarta obligación del artículo 10 se refiere a los procesos o mecanismos de auditoría interna. Esto significa que la gestión de riesgo de lavado y la labor de la oficialía de cumplimiento pues también debería estar sujeta a auditoría de acuerdo a los procedimientos que para ello defina y apruebe la junta directiva de las entidades bursátiles. Y en tal sentido, esta auditoría interna debería estar en la capacidad de identificar situaciones en las cuales la oficialía de cumplimiento probablemente no está llevando a cabo controles adecuados o según el perfil de riesgos o la capacidad de negocio de la entidad. Y deberá informar los hallazgos que resulten de estos procesos a la junta directiva para efecto de establecer los planes de seguimiento que sean congruentes con las oportunidades de mejora o los hallazgos identificados. Ese es un elemento muy importante porque veíamos en el caso particular de nuestro país que estos procesos de auditoría pues también pueden ser llevados a cabo por parte del regulador, de la Superintendencia del Sistema Financiero, y resulta conveniente evidentemente que los principales hallazgos sean identificados previamente por la auditoría interna a que estos sean identificados por el regulador. Finalmente, una última obligación que se regula en el artículo 10 se refiere a la adopción de políticas y mecanismos de conducta que deben observar los directivos, colaboradores, miembros de las instituciones financieras relacionados al conocimiento de la magnitud y de la actividad económica de los clientes y sobre todo a la adopción de políticas de prevención en términos muy generales, ¿verdad? Y esto dependerá sobre todo del volumen de negocios, del tipo de negocio que se desarrolle en cada entidad participante del mercado. En esta misma disposición se establece la facultad de las entidades de requerir información adicional de carácter tributario, de carácter representativo de la propiedad o contable que permita establecer la congruencia entre la actividad económica del cliente y el perfil de operaciones que pueda manejar con relación a sus inversiones en el mercado de valores. Y decíamos que como resultado de la aplicación de estas políticas de prevención y del cumplimiento de estas disposiciones que hemos mencionado, que van desde la debida diligencia hasta la auditoría de los procesos de cumplimiento, la entidad debería estar en la capacidad de reportar a la Unidad de Investigación Financiera como entidad centralizada y designada por ley, en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado, para el combate al lavado de dinero y para dirigir las investigaciones en ese tema, reportar operaciones relevantes con respecto a montos, ¿verdad? Las que se conocen como operaciones reguladas o reportes objetivos, y reportes de operaciones sospechosas que llevan un análisis subjetivo por parte de el área o la oficialía de cumplimiento en base a la información que se recopila dentro de la empresa y que se tiene a disposición como producto del análisis de riesgo que pueda identificarse por parte de las áreas de negocio. En ese sentido, los principales reportes que establece la ley se regulan en el artículo 9 y 9-A, que en el primer caso se refieren a reportes de operaciones en efectivo por montos iguales o superiores a $10,000 en una sola operación o en varias operaciones durante un plazo de un mes calendario, o operaciones por medios de pago diferentes al efectivo, que pueden ser cheques o tarjetas de crédito, y que puedan tener un monto superior, igual o superior a $25,000. En ese sentido, hoy por hoy, la Unidad de Investigación Financiera ha desarrollado una plataforma para acceder, si se quiere, al envío de esos reportes de forma electrónica y ha generado usuarios para cada una de las entidades obligadas para que esos deleguen a su área de cumplimiento el envío de estos reportes. Finalmente, cabe decir que el propósito del envío de estas operaciones va orientado al desarrollo de actividades de inteligencia financiera, con lo cual las autoridades realizan análisis integrales de las tendencias de movimientos de efectivo, de otros medios de pago, de operaciones inusuales en diferentes sectores de la economía, con el propósito de construir líneas de investigación y desarrollar actividades
relativas a la persecución de hechos criminales, de posibles actuaciones de movilización de fondos ilícitos. Y para ello es importante relacionar que estas actividades de inteligencia financiera se definen también dentro del marco de las regulaciones del GAFI y que se deberían desarrollar en una entidad, tal como la UIF, que desarrolle específicamente labores de análisis financiero y posteriormente pueda emitir informes al área fiscal que corresponda para que ellos puedan desarrollar las investigaciones y la persecución de estas actividades criminales. Vale mencionar sobre este punto que, tal como lo veíamos en el diplomado, existe actualmente una propuesta del Gabinete de Seguridad con respecto a la intención o a promover una reforma a la ley para efecto que los reportes de operaciones que se definen en los artículos 9 y 9-A también sean enviados de forma paralela a la Policía Nacional Civil. Y sobre el particular, vale destacar únicamente que el propósito de las recomendaciones es que exista una única entidad que centralice la obtención de información para análisis financiero, ¿verdad? Y compartirlo como se propone en esta reforma hacia otra autoridad del Estado, pues podría resultar incongruente con lo que se regula a nivel internacional sobre el propósito de la inteligencia financiera. Finalmente, notábamos algunos casos en el sector bursátil y sobre el uso de las entidades financieras también para el propósito de movilizar fondos. Y para ello, pues veíamos que en varios esquemas de corrupción resulta muy importante la canalización de fondos a través del mercado de valores, de sociedades o fuera de costa u offshore, como se conoce en otras jurisdicciones, que permiten la movilización de fondos sin la obligación de revelar al beneficiario final. Y sobre ello, pues resulta muy relevante que las entidades financieras lleven a cabo procesos de debida diligencia para conocer la verdadera identidad de los clientes o de los controladores de los clientes, que son personas jurídicas, para efecto de cumplir con la norma técnica de prevención de lavado emitida por el Banco Central, que define como una de las obligaciones principales la identificación de los principales accionistas, en el caso de sociedades, aquellos que posean más del 10%, y que ello se integra al expediente con fines de identificación de la persona que tiene facultades para tomar decisiones dentro de una empresa determinada o un cliente determinado. Y sobre ello, pues también resulta muy relevante que la información que se recopila en los expedientes está sujeta a confidencialidad, ¿verdad? Más allá de la sanción penal establecida para la divulgación indebida de información, en el sector financiero y bursátil, pues existe un deber de confidencialidad, ¿no? Un secreto bursátil hacia la información que se recibe de los clientes. En tal sentido, existe una coherencia plena entre el propósito del combate al riesgo de lavado o la prevención del riesgo de lavado de dinero y activos y el combate a este crimen por parte de las autoridades, y únicamente lo que se ha establecido a partir de esas reformas es coordinar los esfuerzos para efecto que las autoridades puedan requerir información necesaria por parte de las entidades financieras y en esa medida demostrar un adecuado cumplimiento, un adecuado proceso de control sobre los fondos que ingresan a la entidad y que muchas veces se manejan por parte de terceros que para este efecto pues deben cumplir con los requisitos de información que establece cada una de las entidades en base al perfil de riesgos identificado. Con ello, pues hemos pretendido realizar un abordaje muy general sobre el alcance de la legislación local y algunos elementos de los estándares internacionales en cuanto a la regulación del riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.